Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a nuestro canal. Esperamos que este día la estén pasando muy bonito y que estén disfrutando la vida. Sí, pues hoy, como ya vieron en el título de este video, vamos a hablarle todo lo que nosotros sabemos sobre el alisado permanente, porque si bien ya se dieron cuenta, nos alisamos de pelo. Y pues no muchos de ustedes lo saben, pero nuestro cabello no es liso, sino que es ondulado. Pero como ya tenemos varios años haciéndonos ese tratamiento, muchas personas piensan que nuestro pelo es liso cuando no es así. Sí. Así que si estás interesado en hacerte este tipo de tratamiento en el cabello, pero todavía no te animas, pues hoy sí vamos a darte toda la información que necesitas. Y pues para que vean cómo se ve el cambio en el cabello, nos grabamos cuando todavía no nos habíamos alisado el pelo, para que ustedes vean ahí los colochitos que teníamos. Ajá, y lo esponjado que se hace. Sí, es que de por sí nuestro cabello ya no tenía forma, porque como que tenía colochos en un lado y otro lado era liso. Un caso todo raro. Entonces se los grabamos para que ustedes puedan ver el antes y el después. Sí. Y también les vamos a dar algunos tips y algunos trucos para que el alisado les dure por mucho más tiempo. Sí, y sobre todo para que mantengas más sano tu cabello durante este proceso y evitar que se te vaya a caer o algo así. Entonces sí, comencemos con este video. Lo primero y más importante es ir con un profesional. Sí. No te puedes ir a meter a cualquier lado a que te toquen el cabello, porque te vas a exponer a que te lo quemen y aparte te quiten tu dinero. Sí, y eso es algo que nos pasó a nosotras, no con el primero ni con el segundo alisado que nos hicimos, sino que con el tercero. Ajá, sí. Fuimos donde la prima de una amiga nuestra y que, bueno, pero también que fue nuestra culpa, porque nosotras habíamos visto una promoción en uno de esos lugares donde venden cosas para el cabello, que estaba en promoción un alisado de chocolate. Nosotros lo queríamos probar, pero como no sabíamos cómo usarlo, se lo llevamos a ella. Y ella no sabía. No, lo que pasa, nunca había usado ese producto, entonces por eso que no nos lo quería hacer, pero nosotros estábamos diciendo que queremos ese fue, y al final terminamos. Resultó en un fail total, porque el cabello nos quedó puro mascón, quemado horriblemente, y el cuero cabelludo aquí como con unos cascarones bien feos. Entonces sí, les recomendamos que siempre sigan los consejos que les dé su profesional. Y bueno, aquí vamos con el siguiente truco, que es al momento de lavar el cabello. Sí, algo que deben saber es que con los alisados no hay que lavarse el pelo tan seguido, porque con cada lavada se va cayendo. Si recién de que te has hecho ese tratamiento, lo normal es que tu estilista diga que esperes unos 3 días antes de lavarlo por primera vez. Sí, y si lo vas a lavar, tiene que ser con un producto que sea especial para el cabello tratado así, de esta forma, un alisado. Para que se den una idea del champú que pueden utilizar después de hacerse un alisado permanente, es uno como este, que no trae sal ni parabenos y tampoco gluten. Sí. Y un tip que les podemos dar en esto es que cuando se vayan a comprar su champú, no se vayan por la muestra chiquita, porque eso a la larga les va a salir más caro. Entonces mejor cómprense el litro de una vez, que por sí lo van a utilizar mucho tiempo, para que su cabello les dure más. Y va a ser mucho más útil. Y también a eso deben de agregarle un acondicionador que tampoco tenga ninguno de esos sales ni nada de eso, como por ejemplo uno de ese de L'Oréal Paris, que es el que nos han recomendado a nosotras. Sí. Este se supone que es especial para tratar los cabellos dañados y procesados, para proteger las puntas. Entonces eso nos va a ayudar a hidratar el cabello y también a cerrar las puntas para que el pelo se vea bonito. El siguiente tip que les vamos a dar es al momento de secar el cabello. Sí, y es que no debes de utilizar la toalla y frotarlo así, porque lo vas a asfixiar y maltratar todo, entonces eso no. Y también puedes quebrar el cabello al momento que estás retorciendo la toalla. Así que lo mejor es secarlo así al natural, y si necesitas con urgencia utilizar el secador, utiliza el aire frío. Sí,
Y ya al momento cuando ya tengas algunos 2 o 3 meses con el cabello así, puedes empezar a usar el aire caliente para activarlo. Pero debes tener cuidado con el uso excesivo de la plancha, porque si ya tienes el cabello liso no es necesario que le estés maltratando de más. Bueno, chicas, ahora es momento de decir que después de lavar el cabello siempre se nota cómo es que va a quedar el cabello en sí. Sí, luego de que lavas por primera vez el cabello después del alisado, ahí es cuando se ve el resultado final, el real, como lo vas a andar todos los días. Y ahí es donde se nota si se te quemó o no. Entonces, ¿qué pasa si se nos quema el cabello? ¿Qué debemos hacer? Lo primero es no entrar en pánico, gente. Sí, no, nosotras sí entramos en pánico, pero por suerte nuestra mamá ya sabía lo que debíamos hacer, porque su amiga también es estilista y le recomendó un tipo cóctel que debemos de aplicar el cabello. Así que nos mandó a una tienda en donde venden este tipo de productos y nos recomendó un cóctel con unas ampolletas. Es como un tratamiento para el cabello, Hair Food se llama. Y yo sé que no muchas nos van a creer, porque esos productos son muy económicos y todos tienen la idea de que si es económico entonces no sirve, pero nosotros somos testigos de que sí sirve. Es que el cabello se nos miraba bien feo, puro mascón, horriblemente espantoso, daba no sé qué, ver el cuero cabelludo ahí todo tostado, con cascarón, como que si nos hubiéramos caído, nos hubiéramos raspado la cabeza, en serio. Así que uno que nosotras les podemos recomendar es el de Nature Republic. Este es de argán y también tiene muchas propiedades para que ustedes puedan cuidar su cabello. Sí. Esa es como una alternativa más sofisticada. Pero lo que nos salvó el cabello no fue ese, sino una de una marca que ahorita no tenemos. Se llama Hair Food y vale como 3 y $5. Nada, y las ampolletas azules de que eran de brillo y suavidad. Y la verdad es que lo que hacen es las ampolletas las verten aquí y lo revuelven y así se lo van aplicando. No se supone que es para 3 días. Se supone que es para el largo del pelo, pero nosotros nos lo aplicamos desde la raíz hasta donde se nos había quemado y no nos sacó nada de capa ni nada. Entonces sí, es un muy buen producto. Y una de las tiendas que les podemos recomendar si ustedes son de El Salvador es una que queda más o menos por el centro, que se llama La Nueva Esperanza. Ahí hay variedad de este tipo de productos y de verdad estos cócteles son realmente buenísimos, porque en verdad salvaron nuestro cabello. Y lo mejor de todo es que ahí mismo te lo preparan y así tú solo te llevas el producto para ya irlo a aplicar directamente en tu cabello. La mascarilla ya está lista, así que no debes de preocuparte por su preparación. Sí. Y otra de las tiendas que les podemos recomendar es Ilufa, que se ha vuelto muy popular en estos días. Y pues ahí prácticamente tienen este tipo de productos, mascarillas que podemos utilizar para reparar nuestro cabello. Lo malo es que no venden las ampolletas, entonces ahí sí las tienes que ir a buscar a otro lado. Pero en serio que créanme que eso les va a salvar el cabello. Y pues si quieren invertir más en su cabello, les recomendamos esta marca de Firenze, en especial la línea de queratina, que es muy útil para aplicarlo después de los alisados, que como sabemos nuestra queratina natural se puede haber perdido durante este procedimiento. Entonces estos productos nos ayudarán a que nuestro cabello recobre la fuerza, la suavidad y que el alisado dure mucho más tiempo. Y al momento de peinarlos, chicas, les recomendamos utilizar un peine como este, que es de cerdas anchas. Porque si utilizas uno fino, pues puede que se te enrede si lo tienes ahí el cabello ahí y vas a quedar con las puntas maltratadas y abiertas, y entonces te puede causar frizz. Entonces no. Y otro tip, chicas, es que no deben de utilizar colas o ganchos o algún tipo de accesorio para el cabello durante los primeros días, porque puedes quebrarlo. Sí, al menos los primeros 3 días evitemos a toda costa utilizar algo en el cabello o hacer esto. Sí, ponemos el pelo detrás de la oreja. Yo sé que ya es costumbre que todas las personas hacemos esto, porque a veces nos estorba el cabello enfrente, pero sí tratemos de ser fuertes y no hacerlo porque le puede quebrar o tomar la forma esta. Se verá muy bien. Entonces evita hacer esto. Aunque también se aconseja que evitemos andar con ese tipo de accesorios por lo menos durante las primeras 2 semanas, que yo sé que es imposible porque a veces no hace mucho calor y necesitas amarrarte el pelo o qué sé yo. Entonces para esos casos que necesitamos de verdad amarrarnos al cabello y que ya no aguantamos, lo que podemos utilizar son esas colitas que son algo como de resorte y que sí son muy efectivas. Lo bueno es que puedes andar con el cabello amarrado sin la preocupación de que se va a quebrar. Sí. Y pues sí, esas las compramos ahí en Ilufa y estas 3 nos costaron 50 centavos, pero también habían unas que valían. Hay otras que son más pequeñas, otras son más grandes. Entonces ahí depende de tu gusto. Lo siguiente que deben saber y tener en cuenta es
no aplicar más tratamientos agresivos al cabello. Si quieres teñirte el cabello, debes esperar al menos 2 o 3 meses antes de aplicarlo para que tu cabello no vaya a estar muy maltratado y no se te vaya a caer. Sí. Y bueno, chicos, ya sé que es muy aburrido estar en casa y quieres ir a pasear, pero si vas a ir a la playa, pues no te metas, solo vas a ir a mojarte los piecitos. Si quieres ir a darte una vueltecita a la playa, evita mojar tu cabello con el mar. Sí, no se te ocurra meterte al mar a nadar y mojar todo tu cabello porque así se te va a caer el alisado, no te va a durar ni 2 semanas. Hoy también, si todos los días estás exponiéndote muchísimo al sol, lo recomendable es que busques un protector para el cabello, protector de calor o un protector solar especializado para el cabello. Sí. Y ya para finalizar, el último tip es utilizar remedios caseros. Sí, para hidratar el cabello. En este caso, lo que te recomendamos es hacer mascarillas, ya sea de aguacate, huevo o aceite de almendras, coco y por supuesto el de oliva. Y el de mayonesa, que son hidratantes súper buenos. Entonces sí, ahí lo tienen. Puedes hacer esas mascarillas al menos una vez por semana para que tu cabello se vaya reforzando de todo el químico que le has hecho y vaya recuperando esa hidratación que necesita. Pues, nosotros ya tenemos como 3 años usando esos alisados y nunca hemos tenido una experiencia tan horrible como la que tuvimos. Esa que les contamos. Se nos achicharró el pelo, se miraba horrible, pero ya pasó. Ajá, yo creo que los alisados no son tan fuertes como cuando te los decoloras. Cuando te los decoloras, que ahí sí como que el pelo se suele maltratar aún más. Entonces si se los quieren hacer, se los recomendamos para que vayan con un profesional y utilicen toda esa información que les hemos brindado para evitar cualquier tipo de cosas. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que hayan aprendido de nuestros errores para que no los vayan a replicar ustedes. Sí, y ya sabes que tienes que tener en cuenta todo ese tipo de tips al momento de lavar el pelo, de secarlo, cómo lo vas a ayudar. Eso ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y que ya hayan aprendido más o menos todo lo necesario para el momento de que ustedes se realicen un alisado. Y bueno, chicos, si este video te fue muy útil, pues regálanos un like porque nos lo merecemos. Suscríbete a este canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Sí, y bueno, chicos, ya saben, nos vemos hasta la próxima. Bye.